La nueva generación de padres. Nunca imaginé que en mis jornadas de observación y prácticas docentes sería maestra de los hijos de mis amigos de la infancia. Siempre se ha escuchado que los maestros batallan más con los padres de familia que con los alumnos. Pero, ¿esto es verdadero? En mis prácticas de observación me percaté que la mayoría de los padres eran jóvenes. Estas prácticas las realicé en el jardín de niños en el que yo estudié, ubicado en la colonia que crecí. Recuerdo que mientras llegaban los alumnos se me llenaba el cuerpo de una sensación fría, la cual hacía temblar mi cuerpo, cuando de repente a lo lejos observé a una mamá muy joven con su pequeño hijo. Fue emocionante ver que ella fue una compañera mía en ese mismo jardín de niños. Los días continuaron y yo no podía dejar de pensar en qué había sido de la vida de mis amigos de la infancia. Después de pensar en ellos, mi cabeza se llenaba de muchas preguntas. Como docente, ¿afectará que los padres sean tan jóvenes? ¿Este tipo de padres mostrarán más interés en la educación de sus hijos? ¿Realmente son comprometidos con la educación de sus hijos? A lo largo de mi vida he escuchado con frecuencia una frase que en su momento me parecía injusta y generalizada. Esta generación no aguanta nada, se queja de todo, nada les parece bien, solo saben quejarse y pelear. En muchas ocasiones no estuve de acuerdo con estas palabras. Sin embargo, después de ciertas experiencias vividas en el ámbito educativo, he llegado a pensar que, tal vez, estas palabras tienen un fondo de verdad, que no había sido tan evidente para mí. Sé que muchos de ustedes, al leer esto, no estarán de acuerdo, pero les invito a que me acompañen mientras les comparto algunas situaciones que me han hecho cuestionar mi postura inicial y que, posiblemente, los haga reflexionar también. El primer suceso. Mi experiencia comenzó durante mi primer jornada de observación en el aula. En esta ocasión me di cuenta de que el porcentaje de padres jóvenes era bastante alto, lo que me permitió observar algunas diferencias notables entre las generaciones de padres anteriores y las más recientes. Estas diferencias se hicieron evidentes de inmediato. Los padres de generaciones pasadas, por ejemplo, solían mostrar un alto interés por el desempeño académico y comportamiento de sus hijos. Era común que preguntaran sobre las tareas, el comportamiento de los niños en clases y, en algunos casos, los maestros comentaban incidentes o problemas que habían ocurrido en el aula. Lo más sorprendente de todo es que, ante tales situaciones, los padres respondían con calma. Dialogaban tanto con sus hijos como con los maestros para buscar soluciones y mejorar el ambiente escolar. Recuerdo que cuando decidí estudiar esta licenciatura, uno de mis miedos más grandes era tener que interactuar con los padres de familia. Temía que, debido a mi poca experiencia, podría molestar o incomodar a algunos de ellos. Sin embargo, esa primera experiencia me dio una gran dosis de confianza. Me di cuenta de que estos padres comprometidos favorecen un ambiente mucho más positivo en el aula, pues colaboran activamente con los docentes para crear una atmósfera de trabajo favorable. Como resultado, las tareas de las maestras se vuelven más llevaderas y los alumnos muestran actitudes más receptivas. El segundo suceso: padres jóvenes sin compromiso. Sin embargo, no todo fue positivo en mi jornada de observación. En esa misma ocasión, observé que, lamentablemente, la mayoría de los padres jóvenes no mostraban el mismo compromiso con la educación de sus hijos. De hecho, muchos de ellos daban la impresión de que el jardín de niños era solo una especie de guardería, donde dejaban a sus hijos sin preocuparse demasiado por su desarrollo académico y social. Esta falta de interés se reflejaba en las actitudes y comportamientos de los niños, quienes, en su mayoría, no atendían las indicaciones de la maestra, se peleaban constantemente con sus compañeros y causaban distracción en el grupo. Este tipo de comportamientos afecta grandemente el ambiente del aula, creando una atmósfera de caos que no solo perjudica a los niños involucrados, sino que también afecta a sus compañeros y a la maestra.
Lo más preocupante es que muchos de esos padres no se muestran dispuestos a reconocer que sus actitudes están influyendo negativamente en el comportamiento de sus hijos, lo cual implica aún más labor educativa. El tercer suceso, el caso de Eric. Uno de los momentos más impactantes de mi jornada de observación fue el caso de un niño llamado Eric. Ese día comenzó como cualquier otro. Realizamos la activación física y luego entramos al salón, donde todo parecía transcurrir con normalidad. Sin embargo, de repente, la directora me llamó para informarme que tendría que quedarme a cargo de un grupo. Esto me tomó completamente por sorpresa, ya que no estaba preparada para liderar una clase por mí misma y no tenía ninguna actividad planeada. A pesar de mi nerviosismo, acepté y la directora me acompañó al salón. Al entrar, noté que había una maestra sujetando a un alumno, lo cual me inquietó aún más. Para intentar tranquilizar al grupo, les pregunté si les gustaban las historias y todos respondieron que sí. Así que con la mejor disposición les conté la historia de un panadero. Sin embargo, me resultaba difícil concentrarme en la narración debido a la constante entrada y salida de la maestra titular del grupo. Además, observé que la directora estaba en la dirección junto con los padres de Eric, lo que me pareció extraño. Aproximadamente media hora después, la maestra titular regresó al salón, por lo que decidí regresar al mío. Al salir, me percaté de que los padres de Eric y él mismo salían de la dirección. La primera impresión que me dio su presencia fue que se veían muy jóvenes y sus actitudes de desinterés y enojo eran palpables. Antes de llegar a mi salón, la directora me alcanzó para comentarme que la situación era algo complicada. Me explicó que Eric había empujado a un compañero y, como consecuencia, le había abierto la frente. Al preguntarle si Eric estaba diagnosticado con algún trastorno, la directora me informó que los padres no estaban de acuerdo con que a sus hijos se le diagnosticara, lo que generaba un obstáculo para la intervención adecuada. Ese comentario me dejó una profunda impresión. Me hizo reflexionar sobre la importancia de la colaboración de los padres en el proceso educativo y cómo su falta de disposición para aceptar la ayuda profesional puede afectar de manera significativa tanto al niño como el ambiente del aula. Recordé entonces la famosa frase: se batalla más con los padres que con los niños. Y aunque en un principio dudaba de su veracidad, ahora comprendo que no es solo una expresión, sino una realidad palpable con muchos casos. El apoyo de los padres es fundamental para el éxito de los niños en su proceso educativo, y cuando este apoyo falta o es insuficiente, el impacto negativo se refleja en el comportamiento de los estudiantes y en la dinámica del aula. A través de estas experiencias he llegado a la conclusión de que, aunque no todos los padres son iguales, el compromiso y la actitud que tengan frente a la educación de sus hijos tiene el impacto directo en el ambiente del escolar. A veces, los docentes nos enfrentamos a mayores desafíos con los padres que con los propios hijos, ya que sin la colaboración y el apoyo de las familias resulta mucho más difícil generar un ambiente de aprendizaje saludable y productivo. Con el tiempo me he dado cuenta de que la frase se batalla más con los padres que con los niños es cierta. La relación entre padres, docentes y estudiante es clave para el éxito educativo y es fundamental que todos trabajemos juntos para lograr el ambiente y el desarrollo de los niños en el aula.